Juicios de Salem. Cómo el miedo condujo a la injusticia. Los juicios de las brujas de Salem, una mancha oscura en la historia estadounidense, donde el miedo y la histeria llevaron a acusaciones injustas y ejecuciones de personas inocentes. Es una historia que sirve de advertencia y refleja los peligros del miedo desenfrenado y las consecuencias devastadoras de la histeria colectiva. El miedo es una emoción poderosa. Puede hacer que las personas hagan cosas irracionales y cuando se alimenta de la superstición y la ignorancia, puede llevar a consecuencias catastróficas. En 1692, los habitantes de Salem, Massachusetts, se vieron invadidos por un miedo tan intenso que los llevó a abandonar la razón y la moralidad. Estaban convencidos de que las brujas vivían entre ellos, lanzando hechizos y haciendo pactos con el diablo. Este miedo era tan generalizado que se extendió como un reguero de pólvora, infectando las mentes de toda la comunidad. Las acusaciones comenzaron con unas cuantas jovencitas que afirmaban estar poseídas por el diablo, y pronto se extendieron a muchas otras. Los juicios fueron una farsa, sin el debido proceso ni pruebas necesarias para una condena. El tribunal se basó en pruebas espectrales, que eran esencialmente testimonios sobre sueños y visiones. Fue una tormenta perfecta de miedo, histeria y superstición, que llevó a la ejecución de 20 personas, la mayoría de las cuales eran mujeres. El ambiente en Salem era tóxico, con personas que se enfrentaban entre sí, acusando a sus vecinos y amigos de brujería. Los juicios eran un tribunal irregular, donde el resultado estaba predeterminado y a los acusados se les negaba cualquier atisbo de un juicio justo. Los jueces, el jurado y la comunidad estaban todos atrapados en la histeria, y nadie estaba dispuesto a defender la razón o la justicia. En medio de este caos, hubo actores clave que alimentaron el fuego del miedo. El reverendo Samuel Parris, cuya hija fue una de las primeras en acusar, utilizó su púlpito para avivar el frenesí. El gobernador de Massachusetts, William Phips, que estableció el tribunal de Oyer y Terminer, que fue responsable de los juicios. Y luego estaba Cotton Mather, un influyente ministro que escribió un libro que ayudó a alimentar la caza de brujas. Estos individuos, junto con muchos otros, desempeñaron un papel importante en la perpetuación del miedo y la histeria que se apoderaron de Salem. El clima social y político de la época también fue un factor contribuyente. La gente de Salem luchaba por sobrevivir en un entorno hostil, con amenazas constantes de ataques nativos americanos y malas cosechas. Buscaban chivos expiatorios y la idea de las brujas proporcionó una excusa conveniente. Los juicios también fueron una forma para los líderes puritanos de afirmar su autoridad y control sobre la comunidad. A medida que continuaban los juicios, las acusaciones se volvieron cada vez más absurdas. Se acusaba a las personas de brujería basándose en las pruebas más endebles, como un lunar en el cuerpo o un desacuerdo con su vecino. Los juicios fueron una farsa, con un resultado predeterminado, y a los acusados se les negó cualquier atisbo de un juicio justo. Uno de los momentos cruciales que intensificaron los juicios fue la acusación de Rebecca Nurse, un miembro respetado de la comunidad. Su juicio fue un punto de inflexión, ya que marcó un cambio de acusar a mujeres pobres y marginadas a acusar a miembros respetables de la comunidad. Esto provocó una reacción negativa, ya que muchas personas comenzaron a cuestionar la legitimidad de los juicios. Los juicios de las brujas de Salem finalmente llegaron a su fin en 1693, cuando la opinión pública se volvió contra los juicios y el Tribunal General de Massachusetts disolvió el Tribunal de Oyer y Terminer. En 1706, la legislatura de Massachusetts declaró que los juicios eran ilegales y en 1711
proporcionó restitución a las víctimas y sus familias. Los juicios de las brujas de Salem son un duro recordatorio de los peligros del miedo y la histeria. Nos muestran con qué facilidad una comunidad puede ser atrapada por el miedo y manipulada para cometer terribles injusticias. Es una historia que nos sirve de advertencia y de la que debemos aprender, y recordar que el miedo y la histeria pueden tener consecuencias devastadoras. Entonces, ¿qué piensas de los juicios de las brujas de Salem? ¿Crees que podemos aprender alguna lección de este oscuro capítulo de la historia? Cuéntamelo en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, no dejes de ver mis otros videos sobre eventos históricos.